Buenos días. Ánimo, mucho ánimo. ¿Todos? No. Bueno, el día de hoy lo vamos a dedicar a informar sobre los créditos a la palabra. Ayer en las redes se preguntó bastante sobre este tema. La gente buscaba información sobre los créditos en general, lo que se acordó de 1 millón de créditos para la economía formal y la economía informal, para pequeñas empresas familiares, 25,000 millones de pesos para 1 millón de beneficiarios. Y se amplió con los créditos a pequeñas empresas cumplidoras que tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social y que a pesar de los pesares, a pesar de la crisis económica, no los despidieron. Y es muy importante que quienes menos despidieron trabajadores fueron las pequeñas empresas. Y por eso se decidió otorgar estos créditos para apoyar a las pequeñas empresas que ocupan 1, 2, 3, 10 trabajadores y darles estos créditos pronto. Van a ser las primeras empresas en recibir créditos. A partir de el lunes próximo se empiezan a dispersar ya estos créditos. Se va a explicar aquí cuál es la mecánica, cuáles son los trámites. Se busca que no haya tanto trámite, tanto papeleo, pérdida de tiempo, todo simplificado a la palabra, porque la riqueza mayor de México es la honestidad de su pueblo. Entonces, es muy sencillo, ya tenemos los fondos para empezar a dispersar estos recursos. Primero, se va a depositar a las cuentas, en el caso de los créditos a pequeñas empresas que tienen trabajadores en el Seguro Social, y luego para todos los demás pequeños empresarios del sector formal, del sector informal, se les va a asignar la sucursal del banco que le corresponda para que vaya y recoja sus recursos. Todo esto también pensando en que va a ir pasando esta etapa de cuidado en la movilidad, que debemos de estar en casa. Por eso primero va a ser a través de movimientos bancarios y luego ya poco a poco van a ir de manera ordenada también, a lo mejor por orden alfabético, a las sucursales, para que no haya muchas concentraciones. Pero ya tenemos el mecanismo, ya se está haciendo la consulta a los posibles beneficiarios. Entonces, si les parece, Zoé Robledo, director del Seguro Social, les va a informar sobre los créditos que tienen que ver con pequeñas empresas que a su vez tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social. Y luego la doctora Graciela Márquez, secretaria de Economía, informa sobre el resto de los créditos. En total, estamos hablando solo en estos dos programas de 2 millones de créditos, pero en general van a ser 3 millones de créditos directos, sin intermediarios y abajo, para fortalecer el consumo y la economía familiar y popular. Entonces, vamos a escuchar a Zoé. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, muy buenos días a todas y a todos. Desde el año pasado, desde finales del 2019, habíamos estado presentando en este mismo espacio algunos esfuerzos que estábamos haciendo con la Secretaría del Trabajo, con la propia Secretaría de Economía, para detectar algunos comportamientos sobre altas y bajas de nóminas de personal, de trabajadores, por parte de las empresas. Y desde entonces habíamos detectado un comportamiento por parte de las pequeñas empresas que incluso en los meses típicos de bajas más grandes, por ejemplo diciembre, mantenían a toda su plantilla, mantenían a sus trabajadores. Esta actitud solidaria se siguió repitiendo, se mantuvo, fueron congruentes durante los meses de enero, de febrero, el mes de marzo. Fue así como a partir de las instrucciones del presidente, de primero identificar cuál era el universo de estas pequeñas empresas, de estos empresarios, patrones les decimos en el IMSS por el tema de las cuotas obrero-patronales, pero son pequeños empresarios que no dieron de baja durante el primer trimestre a sus trabajadores y que a un corte del 15 de abril, que hicimos ese corte, pudimos observar que los habían mantenido. A
partir de ese primer esfuerzo es que identificamos a estos 645,000 pequeños empresarios que no habían dado de baja y que los pudimos identificar también por el tamaño de su empresa, es decir, el tamaño de la empresa vinculado al número de trabajadores que tenían. De esos 645,000, más de 500,000, cerca de 505,000, son empresas de 1 a 5 trabajadores. Esos son los más solidarios, los más cumplidos, los que incluso en los momentos más difíciles fueron solidarios con quienes trabajan con ellos. En ese sentido es que diseñamos un portal para ver, que se fue siguiendo paso, para ver quiénes estaban interesados y cumplían con estas características. Un portal que desde el día martes se habilitó y que cualquier persona registrada en el Seguro Social, cualquier persona con un registro patronal, es decir, cualquier empresario de los cerca de 1 millón de registros que tiene el IMSS, podía ingresar con su RFC para ver si era susceptible a este beneficio. Es a partir del día de hoy que, en coordinación con la Secretaría de Economía, habilitamos el siguiente paso. Esto es un segundo registro con más datos. ¿Cuáles son estos datos? El nombre, desde luego, la CURP, la dirección, un teléfono y la institución financiera a la que quieren recibir estos recursos, es decir, la cuenta, la clave, para que entonces sean ellos que nos digan a dónde quieren que se les deposite. Quisiera, si me lo permiten, hacer un poco un recorrido de cómo funciona este procedimiento. Pueden pasar a la siguiente. Se ingresa a la página del Seguro Social, ims.gov.mx, y se identifica el acceso directo en el sitio donde dice apoyo a patrones solidarios. Al ingresar a ese sitio se debe de autentificar y proporcionar esta información que se indica. El nombre, como mencionaba, la CURP, el RFC, el domicilio, el teléfono, el correo electrónico, la clave interbancaria de la cuenta en donde solicita que sea depositado el apoyo y el nombre, desde luego, de la institución financiera. Ya que es calificada su solicitud, entonces se proporciona la información y se emite una carta de autorización. Este apoyo económico será depositado sin necesidad de ninguna garantía, es decir, los 25,000 pesos no se solicita ninguna garantía, y a partir del cuarto mes, una vez que es depositado, es a partir del cuarto mes en donde se empiezan a pagar estos intereses. Una noticia que nos parece importante también hablar de ella hoy es que se había hecho un cálculo a partir del 6% del monto del crédito, del 6.5%. ¿Por qué lo hicimos con el 6.5%? Porque la indicación del presidente era que fuera la tasa interbancaria, es decir, lo que cobra el Banco de México. A partir del ajuste que hizo el Banco de México de 6.5 a 6%, entonces ajustamos también esa tasa, entonces ahora es menor, es de 6% también. Y a partir de este mes es que se empiezan a pagar en una tabla de amortización al 6%, 803 pesos mensuales durante 3 años. ¿Por qué son 3 años calculados en 33 meses? Porque tiene 3 meses de gracia. Si pueden pasar a la siguiente. Este es un poco el recorrido de cómo se ve. En la página del Seguro Social hay un hipervínculo que dice apoyo solidario a la palabra, se ingresa ahí, la siguiente. Entonces se manda a esta parte de la página, que es este primer paso. Al ingresar a ese apoyo solidario a la palabra, la siguiente, se hace el primer registro, el RFC. Aquí quiero aprovechar para comentarle de las personas que ya fueron precalificadas, que ya tienen incluso su carta, les pedimos que el día de hoy vuelvan a ingresar a llenar el resto de los datos. Estos datos ya son para tener por parte de la Secretaría de Economía el mecanismo de pago. Entonces, insistir, quienes ingresaron a partir del martes, el día de ayer, que lo vuelvan a hacer para terminar ese registro. Y quienes no lo han hecho, pues que puedan ingresar y ya tendrán este segundo paso del registro, que es el siguiente. Es una página muy simple donde se llenan estos datos, el RFC, la CURP, el teléfono, el nombre, el apellido paterno y el materno, la institución bancaria, la cuenta clave y un correo electrónico para poder estar en contacto todo el tiempo. Si pueden pasar a la siguiente. Esta es la carta que se emite una vez que es aprobado, en donde se explica las razones por cuales ellos son susceptibles, por qué se les está reconociendo y por qué se les está habilitando un crédito de 25,000 pesos, apoyo de reconocimiento a su propia solidaridad de no haber dado de baja a sus trabajadores. Y se explica, desde luego, los mecanismos que acabo de escribir, el monto, los meses durante que va a ser esa amortización a partir del cuarto mes. Y aquí, como se menciona, las personas a partir del cuarto mes empezarán a pagar, en este caso, de la tasa del 6%, 803 pesos a una cuenta de la Tesorería de la Federación que se dará a conocer próximamente. Ahora, es importante decir, estos mecanismos de apoyo, estas formas de apoyar a las economías familiares y en este caso a las pequeñas empresas, son mecanismos que se van diseñando en el contexto de una epidemia. Por eso es que solicitamos también mucha consideración, comprensión. Por ejemplo, tenemos habilitado una central telefónica, apareció el número antes, es el 800-623-2323, es 800-623-2323 y la opción 2. Le pedimos mucha paciencia, se puede llegar a tardar un poco. Por una razón, la central telefónica también está sirviendo para orientación médica, para derechohabientes, también está sirviendo para otros programas que tenemos de COVID, las incapacidades a distancia, en fin, pero allí se les puede dar datos si hay dudas incluso sobre por qué alguien no fue calificado. Ahí está el número 800-623-2323 con la opción 2. Entonces, si podemos regresar a la lámina. Entonces, una vez que se emite esta carta, se le da a conocer y entonces ya se hacen los trámites a partir de Economía con Hacienda para el depósito de los 25,000 pesos a partir del lunes de la próxima semana. Si pueden hacer la siguiente. Esto nos parece muy importante destacarlo. Esos 645,000, como los mencionaba, están distribuidos así por tamaño de la empresa vinculado al número de empleados que tiene. De 1 a 5 son 505,000. O sea, los más cumplidos estos 3
meses de inicio del 2020 fueron ellos, los que tienen de 1 a 5 empleados. Ya de 5 a 10 es el siguiente grupo más grande, y después de 10 a 50 y de más de 50. Todos los datos, todos los cálculos que he dado, el 6%, los 803 pesos a pagar después del cuarto mes, es del grupo más grande, de 1 a 5. Desde luego que cuando la tasa de interés se incrementa para los siguientes grupos, también se incrementa la amortización. Pero queremos decirlo porque es notoriamente grande este universo de los 505,000, pero más notoriamente es la siguiente, que es las personas que ya han manifestado su interés. Hasta un cierre del día de ayer a las 6:30 de la tarde, esto es lo que llevábamos del primer procedimiento. Son 64,605 que ya han sido validados. A ellos son a los que les pedimos que vuelvan a ingresar para completar su registro. Y si lo pueden ver, son de los 64,000, son 59,000 empresas de 1 a 10. Es decir, son las empresas más pequeñas, y a ellos es a quienes pues debemos empezar a apoyarlos. Insisto, no solo por el reconocimiento a su actitud solidaria, sino también porque estamos seguros que es lo que tendrá mayor impacto en esas pequeñas economías vinculadas a familias, a personas pues que mueven realmente la economía de nuestro país. Me parece que es la última. Esa sería todo por nuestra parte, señor presidente. Gracias, presidente. Buenos días a todas, a todos. Pues venimos esta mañana a presentarles otro tipo de apoyo similar en concepto a lo que acaba de presentar el director del IMSS de Robledo, y que tiene que ver con 1 millón de microcréditos de financiamiento a empresas familiares. Y cuando nos referimos a las empresas familiares, son precisamente estas de las que hablaba Zoe. Son empresas pequeñas que conservan el empleo, que muchas veces el empleado es un miembro de la familia, o que sin serlo se le considera miembro de la familia. Adelante, por favor. Entonces, ante la emergencia sanitaria, el Gobierno de la República plantea llevar un financiamiento de 25,000 pesos a estas pequeñas negociaciones para que la economía local resista mejor los embates de la epidemia. Y es por eso entonces que se pone en marcha este programa, que nace o se desprende de un programa que ya estaba en marcha, que es el programa de Tandas para el Bienestar. Entonces se toma el modelo de Tandas para el Bienestar y se sigue tratando de llevar este financiamiento a estas microempresas, a estos microempresarios, que va a tener una consecuencia muy importante en la economía local. Adelante. Entonces decíamos, ¿quiénes pueden participar en este programa de crédito a la palabra? Pues pueden participar, como también ocurre en el programa de Tandas, aquellos que han sido registrados en el Censo del Bienestar. Entonces ese es uno de los más importantes requisitos. Así como en el IMSS tienen que ser patrones dados de alta en el IMSS, que hayan cumplido con el requisito de no haber despedido. En el caso de crédito a la palabra, vamos a tener como condición que están inscritos en el Censo del Bienestar. Pero también vamos a registrar algunos gremios, algunos prestadores de servicios que han sido particularmente afectados. Ya la Secretaría del Bienestar va a tener un mecanismo para el registro de estos gremios. Y más adelante vamos a ver cómo se va distribuyendo. Adelante. ¿De cuánto se trata el crédito? Pues es muy similar a lo que ya presentó el IMSS, y que tiene que ver que es un crédito de 25,000 pesos a un plazo de 3 años con un periodo de gracia de 3 meses. ¿Qué significa esto? Que el beneficiario recibe los 25,000 pesos e inicia el reembolso de ese apoyo hasta el 4º mes. Eso facilita mucho que ese apoyo pues vaya precisamente a ampliar la capacidad productiva, a que pueda mantener el empleo, que puedan seguir abiertas las negociaciones en las localidades del país, y que una vez que pase la emergencia sanitaria pueda generar los ingresos para el reembolso en una primera mensualidad al 4º mes. Adelante. ¿Dónde se van a distribuir estos créditos? En el caso del IMSS tiene que ver con dónde están los patrones que han tenido este comportamiento. En este caso, nosotros, como tenemos el Censo del Bienestar, podemos ver e ir a aquellas localidades que más lo necesitan por la emergencia sanitaria. Sabemos, aquí nos lo ha dicho el subsecretario Gatell, que la enfermedad pega más a donde hay grandes concentraciones urbanas, las zonas metropolitanas, las capitales de los estados, y es por eso que son estos elementos los que hemos considerado al momento de distribuir el millón de créditos de 25,000 pesos en el territorio del país. Hemos tomado entonces 50% del millón de créditos, se van a repartir en 3 zonas metropolitanas, y estamos considerando la posibilidad de incorporar a Tijuana. Aquí también es sabido que ha habido un gran aumento del contagio en esa ciudad, y seguramente lo estaremos incorporando para ampliar el número de créditos que localicemos en esa ciudad tan importante en la frontera norte. 30% van a cubrir 80 municipios en el sur-sureste del país, y finalmente el 20% restante se distribuirá en 34 municipios del resto del país. Se tomarán todas las capitales y la segunda ciudad importante de ese estado.
Adelante. Así sería el mapa, entonces, las 3 zonas metropolitanas que les había mencionado, el sur, sureste y el resto del país. Adelante. ¿Cuáles son las metas? Pues ya decíamos 1 millón de créditos. 1 millón de créditos repartidos de apoyos, repartidos 500,000 en zonas metropolitanas, 300,000 apoyos en el sur, sureste y 200,000 en el resto del país. A partir del 4 de mayo, con los avances que llevemos, vamos a empezar a hacer llegar el apoyo de 25,000 pesos a aquellos que hayan aceptado el crédito, que formen parte del Censo del Bienestar. Las instituciones bancarias que están aquí listadas, Banco Santander, Banco Azteca y Banorte, van a ser los mecanismos financieros con los que vamos a dispersar. Se van a abrir cuentas digitales, ahí se va a depositar el dinero. Los beneficiarios, de manera ordenada, vamos a tratar de no llenar las sucursales bancarias, respetar en todo momento las políticas de sana distancia, van a recoger su tarjeta bancaria y con esa tarjeta, con esa cuenta, al 4.º mes iniciarán el reembolso del apoyo. Adelante, adelante. Ahora, ¿en qué momento estamos? Estamos en el momento de llamar a aquellos que están inscritos en el censo y decirles que está este apoyo de 25,000 pesos y las condiciones con las que se otorga este apoyo, cómo se debe reembolsar. Y entonces el paso número 1, el de registro en el Censo de Bienestar, ese ya está cubierto, se hizo durante los últimos meses de 2018, 2019, entonces nosotros ya tenemos una base de datos. El número 2 es una llamada telefónica de las personas servidoras de la nación, aquellos que han estado visitando el país distribuyendo los apoyos del gobierno federal, pues van a recibir hoy una llamada telefónica los inscritos en el Censo de Bienestar que en algún momento manifestaron un interés por un apoyo financiero. Se les va a llamar, se les va a hacer una serie de preguntas de manera que queden aceptados a recibir este apoyo. Ellos tendrán que enviar alguna documentación por su propio teléfono celular. Muy importante aquí, y ese es un mensaje que queremos transmitir el día de hoy, es que se puede cotejar, se puede revisar la identidad de quien llama. Para evitar fraudes, cuando uno recibe una llamada, si uno está inscrito en el Censo de Bienestar y recibe una llamada y tiene una duda, se puede consultar el teléfono ahí indicado, 01800, la palabra México y al final el dígito 4, 01800 México 4, de manera que podamos cotejar que quien nos está hablando es efectivamente un servidor de la nación. Esto va a evitar los fraudes, sabemos que hay mucho interés por el programa y queremos entonces que quede blindado el tipo de información que estamos dando telefónicamente por la contingencia con la que vivimos. Las mismas personas que han contactado a los beneficiarios les van a volver a hacer una llamada telefónica o algún tipo de comunicación para notificarles que está depositado en su cuenta digital el dinero. Estamos trabajando, esto ha empezado, ha estado en marcha ya y les voy a presentar los primeros resultados con el corte del 22 de abril. Adelante. Se han aprobado 149,000, casi 150,000 créditos para beneficiarios del censo. Estas negociaciones tienen hoy por hoy 195,000 empleados. Y más importante es que los dueños de esas negociaciones tienen dependientes económicos. Entonces, al dar los 25,000 pesos de apoyo, estamos impactando a esos dependientes que suman la cantidad de poco más de 287,000 personas. Adelante. ¿Y en qué giros están estos créditos que están siendo aprobados y van a empezar a ser dispersados a partir del 4 de mayo? Mayoritariamente están en el comercio. ¿Qué se vende? Pues están incluidas, se venden alimentos, están incluidas loncherías, cafeterías, neverías, pero también alimentos sin procesar, pollerías, carnicerías, recauderías, zapaterías también. Están incluidas todas aquellas negociaciones de pequeño comercio que encontramos en las localidades, en la economía local. Servicios, ahí vamos a encontrar médicos, enfermeras, guarderías, toda suerte de esos servicios que encontramos nosotros en nuestras colonias, en lo que rodea nuestras casas. Y finalmente la producción. Aquí tenemos la producción de artesanías de barro, tenemos la producción de aceite de oliva, tenemos esos pequeños talleres, productos de herrería. Entonces tenemos toda una serie, una gama muy amplia de giros de negocio, de pequeños giros de negocio formales e informales, a los que les va a llegar un apoyo de 25,000 pesos a partir del 4 de mayo, una vez que hayan sido aprobados, y que estaremos aquí informando puntualmente sobre la dispersión, sobre el pago. ¿Cómo se va a hacer el reembolso de ese apoyo? Al igual que en LIMSS, se va a hacer un reembolso de poco más de 800 pesos a partir del 4.º mes durante un plazo de 3 años. Adelante. Por actividad, vamos a ver que la mayor parte de quienes van a recibir este apoyo, conforme a los datos del día de hoy, y creemos que esta tendencia va a continuar, el 61% lo tiene el comercio, 17% la producción y finalmente 21% servicios. Adelante. Por estado, así está como hemos ido esas llamadas telefónicas, pero esa no es la distribución final, sino simplemente es el corte del día de ayer. Vamos a estar haciendo anuncios continuos para ver cómo vamos en el avance. En la próxima ocasión que se los presentemos, se los vamos a presentar en porcentaje para ver cuánto falta de un estado, cuánto falta de una localidad, qué porcentaje ya
se aprobaron los créditos. Adelante. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, es importante que se mantenga comunicación permanente a través de ustedes y como nos ven muchos ciudadanos en todo el país, que estén pendientes de cómo se van aplicando estos programas. Es interesante que nos ayuden, que gobernemos todos, que todos participemos para que de esta manera se avance más. Lo estamos viendo en el caso de estos créditos, pero así van a ser también los créditos para vivienda, de manera directa, sin intermediarios, para que el que reciba un crédito de vivienda nos ayude a administrar bien su crédito, que ahorre, que compre a buen precio los materiales de construcción, que contrate para darle trabajo a maestros, albañiles, a trabajadores, y sentimos que de esa manera le va a rendir más el crédito. Ya no necesariamente tiene que ser una empresa a la que le da el dinero. Muchas veces con ese mecanismo pierde hasta más de la mitad de su crédito, porque la casa, el departamento que le entregan vale más de lo debido, de lo que realmente cuesta, por la corrupción, o se hace una unidad habitacional en barrancas, en zonas apartadas, y si lo hace el beneficiario va a ser mucho mejor. Esto es un cambio. ¿Por qué no se actuaba así? Por la corrupción. Y se justificaba, o se utilizaba como excusa, como pretexto, de que la gente no tenía conocimiento técnico y que necesitaba la asesoría de los ingenieros, de los arquitectos. Es como cuando se hacían los caminos rurales en Oaxaca, que manejaba el gobierno, una institución, el dinero, y no le entregaban el dinero a los gobiernos municipales de usos y costumbres, porque decían que no tenían capacidad técnica para hacer un camino. Los herederos de quienes construyeron Monte Albán y Mitla, y son de los mejores trabajadores de la construcción del mundo, no tenían capacidad para hacer un camino. Ya se demostró, se les entregaron a ellos los fondos, caminos bien hechos, a bajo costo, se da empleo en la comunidad, sin corrupción, hasta devuelven lo que les sobró. Pues así vamos en todo. Imagínense un crédito de estos, vayan a un banco, hagan la solicitud y empiecen a llenar papeles para ver si son sujetos de crédito. Bueno, tenía años que no se le daba crédito a los pequeños, años, y lo que buscamos es que sea un crédito sin trámites, sin papeleos, sin burocracia, a la palabra, y que nos ayude la gente, informándose, porque queremos empezar a entregar los primeros créditos, a depositar en las cuentas de las pequeñas empresas el lunes próximo. En el caso del crédito para las empresas que tienen trabajadores en el Seguro Social. Y el lunes 4 para el resto. Empezamos. Les quiero proponer para que, así como tenemos una reunión informativa diaria de la epidemia del coronavirus de 7 a 8 de la noche, todos los días, a partir de mañana, este equipo va a estar de 6 a 7, todos los días, hasta que se terminen de entregar los 2 millones de créditos. Y aquí, diariamente, se va a ir dando a conocer cuántos créditos se han otorgado, cuántos faltan, a quiénes se les han entregado los créditos, cómo se van a ir incorporando quienes no estén en el censo que se hizo casa por casa. Puede suceder esto. Pensemos en el caso de los taxistas, que se puede tener el censo en las direcciones de movilidad o de tránsito de los estados. Ya se tiene, por ejemplo, el censo de choferes de taxis de la Ciudad de México, y se va a empezar a incluir y a preguntarles, porque es voluntario, no le hace que sea un crédito y que les ayude, pero no se puede entregar un crédito si no hay el deseo de recibirlo. Bueno, en el caso de los taxistas, no va a ser necesariamente a los concesionarios, o va a ser al concesionario si tiene una unidad, si él es el que maneja el taxi, porque hay como 150,000 concesiones y 50,000 choferes. Entonces, todo esto se tiene que ir analizando bien. Esto se va a aplicar básicamente en las ciudades más afectadas, las zonas metropolitanas, la Ciudad de México, Monterrey, la zona conurbada, Guadalajara, y así vamos a ir incorporando también a meseros. Ahí tenemos que buscar censos. Esto lo tenemos que hacer con sindicatos, con la CRO, con la CTM, con todas las organizaciones sindicales, de manera ordenada, y que todos ayudemos para que no haya desviaciones, que no haya corrupción, influyentismo, ninguna de esas lacras de la antigua política. Por eso todo se entrega sin intermediarios. No es que aquí traigo mi lista y dame el dinero y yo voy a repartirlo. No, primo hermano, eso ya se acabó, porque así no llega, o no llega completo, llega con moche, con piquete de ojo. Y una de las cosas que estamos aprovechando mucho, es el nivel de concientización de nuestro pueblo. Ya no necesita de tutela el pueblo de México. Ya hay un despertar general. Ya todos son dirigentes. Cada mexicano es un dirigente en potencia. No requiere de intermediación. Cada mexicano es un medio de comunicación. Entonces, esto nos ayuda mucho, porque si no, imagínense, aunque tengamos voluntad de ayudar al pueblo, aunque tengamos presupuesto, se elaboran, definen, diseñan programas, pero ¿cómo los aterrizamos? ¿Cómo los aplicamos? Si el aparato de gobierno quedó atrofiado, porque no estaba hecho el gobierno para
para atender al pueblo. Era un facilitador de la corrupción. Por eso hablo de que nos dejaron un elefante echado, reumático, mañoso, corrupto, que teníamos que pararlo y empujarlo entre todos. Afortunadamente me está ayudando el pueblo a empujar el elefante. Y esto es, en esencia, la democracia. Es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Afortunadamente tenemos ahora este medio de comunicación y con dificultades porque no hay todavía internet en todo el país, pero llegan estaciones de radio, llega la televisión y la verdad se abre paso y se corre la voz. Entonces, por eso vamos a estar informando, pidiendo también al canal 11 que nos siga ayudando, al canal 14, al 22 y que nos sigan ayudando muchos medios de comunicación del sector privado que lo han hecho, periódicos, estaciones de radio, televisoras, las redes sociales, para estar transmitiendo información. Pues esto es, en general, lo que queríamos comentarles y a partir de mañana, de 6 a 7, van a exponerles sobre cómo vamos, cómo va funcionando, que la gente tenga más elementos y puede ser que en un mes ya no haya dudas, ya esté terminado el programa, pero a partir de mañana todos los días. O sea que no les va a faltar a ustedes información. Muy bien, vamos, quedamos de este lado, nos vamos a la izquierda. Gracias, presidente. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Señores secretario, directores. Me quedan algunas dudas acerca de este programa y quiero ver si me lo pueden explicar ahorita. Sobre todo la gente que no está inscrita en el padrón. Hay un universo seguramente que no fue abordado o que no se encontraba en el lugar donde labora, me refiero a la informalidad. Los taxis de aplicación también, los que se manejan en esas aplicaciones digitales, que no están propiamente en el padrón del gobierno de la ciudad de Cetravi. En fin, hay un universo muy grande y si para ellos va a haber algún momento en el que sí se puedan llegar ellos a inscribir en para esto, pienso en la señora o en la familia que saca algo a vender en la puerta de su casa la tarde-noche, pienso en la gente que está en un tianguis y que no todos los tianguis están con algún padrón de integrantes del tianguis, la gente que se pone afuera de un mercado con un puesto vendiendo cualquier cosa. En fin, hay un universo muy grande que no sé en qué momento se va a contemplar cómo incluirlos en este programa y si hay recursos para poderlos incluir, para poderles entregar algún crédito, presidente. Sí, miren, se habló aquí de un censo que se levantó desde el 2018, se concluyó a mediados del 19, se fue básicamente a las zonas más pobres, a las colonias populares de todo el país y se tiene esa base de datos. Sería bueno que aquí Gabriel García explicara sobre ese censo. ¿Cuánta gente está incluida en ese padrón que son susceptibles de ser beneficiarios? Yo les he comentado que cuando se levantó ese censo me llamó mucho la atención que el mayor número de solicitudes de la gente era la de la obtención de un crédito y me dio gusto porque la gente lo que quiere es una ayuda para, por su cuenta, con su esfuerzo, con su iniciativa, con su trabajo, salir adelante. Entonces, a partir de ese censo se crearon las tandas para el bienestar, pero nos quedamos cortos porque se ha avanzado en 500,000 tandas, que también en estas reuniones que van a tener diarias se va a hablar de las tandas, se va a incluir también. Ahora se amplía considerablemente todo lo que son los créditos a la palabra, se amplía el número y también es más el monto, porque la tanda empezaba con 6,000 pesos, claro, sin intereses. En el caso de las tandas han habido experiencias muy buenas de quienes han pagado puntualmente, han cumplido. Ya muchos de esas tandas, por su cumplimiento, van a pasar a los créditos de 25, o sea, van a ser considerados porque ya demostraron ser gentes con mucha responsabilidad. Eso también se va a ir explicando. Entonces, estamos partiendo de ese censo general. Ahora, Gabriel les va a dar el detalle. Sin embargo, como tú planteas, sí hay quienes no están en ese censo. Vamos a buscar la forma de abrir la posibilidad a todo el que quiera solicitar estos créditos. Y es hasta donde nos alcance. Pero es parte de la estrategia central de lograr el bienestar de la población. Porque esto es empleo, es fortalecer el consumo, es reactivar la economía. Entonces, es de mucha ayuda. Entonces, no se cierra. Va a ser hasta donde nos alcance. Por eso los ajustes a la estructura del gobierno, sin despedir trabajadores, pero más austeridad para que le cueste menos al pueblo mantener al gobierno. Ya que no sea como antes, un gobierno mantenido y bueno para nada, sino que se gaste muy poco en el aparato burocrático y se liberen más fondos a la gente, al pueblo. Miren las distorsiones. Hagan una cuenta. Ahí se los dejo de tarea. 32 millones de familias aproximadamente. Hablan ahora de 36. El presupuesto nacional es de alrededor de 6 billones. El presupuesto es dinero del pueblo. No es de los funcionarios, no es del gobierno. Los funcionarios somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Se hacen una cuenta y dividen esos 6 billones entre 32 millones de familias. Alcanza como para 12,000 pesos mensuales por familia. Pero ahí se los dejo de tarea. 12,000 pesos mensuales, que es el promedio del salario de los trabajadores que están inscritos en el Seguro Social. Un poco más de 20 millones de trabajadores. 12,000. Claro, esa es la cuenta general, pero ahí hay que descontar lo que se tiene que pagar de servicio de la deuda pública, lo que cuesta mantener el gobierno, en fin. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues reducir lo más que se puede ese gasto. En la época neoliberal, yo recuerdo que decían los tecnócratas, ya no hay
para dónde hacerse. Y les lavaban el cerebro a los presidentes, los tecnócratas. Les decían, del presupuesto solo puedes disponer del 10%. Todo lo demás ya está comprometido. Por eso, un presidente una vez me dijo, era presidente electo, yo era jefe de gobierno electo. Me dijo, antes de que entrara, ayúdame para aumentar el IVA, cobrar el IVA en alimentos y en medicamentos. Le digo, no puedo. Es que hay que hacerlo. Hay que hacer más grande el pastel, porque ya no alcanza. Así, con sus palabras coloquiales. Hay que hacer más grande el pastel, porque no alcanza. Solo se tiene el 10%. O sea, ya lo tenían convencido. ¿Quién iba a ser secretario de Hacienda? Pues Gil Díaz, que había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas. O sea, lo mismo. Por eso hablo de cambio ahora. Y de ahí salió la frase aquella de que vamos a aumentar el IVA, cobramos IVA en alimentos y medicamentos. Yo le alegaba de que se iba a afectar mucho a los pobres. Y él me replicaba, no se va a afectar a los pobres, porque se va a devolver hasta copeteado. Entonces ya, mi respuesta fue, ya cuando se les devuelva al copeteado, ya van a estar muertos. Como decía Keynes. Pero en fin, era y sigue siendo, todavía, no hay para dónde hacerse. Claro que hay los sueldos de los altos funcionarios públicos. ¿Qué decían siempre? Dos cosas. Una, hay que pagarles bien para que no roben, como si dinero no llamara dinero, y como si con eso iba a resolverse el problema de la corrupción. ¿Cuánto tiempo fueron los funcionarios de México los mejores pagados del mundo? Y fue el tiempo en que más corrupción hubo en el país. Lo segundo es que ganan más en el sector privado. Mentira, no es cierto. Los gerentes, directores generales en el sector privado no ganan mucho. Eso te tiene que ver. Entonces, ajustarnos nosotros, no pasa nada, ya le hizo como lo recomienda Hugo. Ajustarnos, que le cueste menos el gobierno a la sociedad, reducir el costo del gobierno a la sociedad. Pero a ver, vamos, ¿por qué Gabriel no explica sobre el censo? Por favor. Gracias. Pues el Censo del Bienestar fue un trabajo que se hizo inmediatamente que empezó la transición del gobierno. Duró 6 meses con 20 días. Se trató de que personas que nos hacemos llamar servidores de la nación visitaran las 300,000 localidades y colonias del país para recoger las necesidades de México. Se consultó sobre todos los programas integrales. De los 30 millones de domicilios, tenemos evidencia fotográfica y la georreferencia de haber visitado 26 millones de domicilios. Se entrevistaron a 30 millones de personas y se levantaron todos los oficios, necesidades y se focalizaron los programas sociales. Por eso es que tenemos la información que se recogió de campo. Ahora, en ese andar, en todas las colonias populares, los que se dedican al comercio, los que tienen pequeños talleres y fábricas o proporcionan servicios, ahí se apuntaron que en estas 30 millones de peticiones de los distintos programas, 7 millones solicitaron tandas para el bienestar, créditos, pequeños créditos. De estos 7 millones revisamos y 5 millones no solamente querían emprender un negocio, ya lo tenían, sino que también aparecen con registro federal de causantes. ¿Alguna vez se registraron? Ahora bien, ¿con qué información del censo estamos trabajando? Tomamos 200 ciudades principales, que como ya lo explicó la doctora, son los lugares en donde está la mayor cantidad de afectación y en donde están ahorita todos quedándose en casa. Y al no haber gente, pues se ven afectados los negocios. A manera de ejemplo de lo que ya llevamos, en comercios están las fondas, las taquerías, las loncherías, los antojitos, las neverías, los que están afuera y adentro. Están registrados ahí la mayoría de los que venden por tianguis, afuera de sus casas, en los tianguis o en otro lugar. ¿Por qué tenemos la información? Porque esa gente vive, al llegar a su domicilio, dice yo me dedico a esto, y la vinculación del censo no lo hizo solamente el que está en el tianguis atendiendo, sino lo apuntó muchas veces el familiar que se visitó en casa. Entonces, poco a poco les vamos a ir presentando la información y ciertamente va a haber un mecanismo para apuntar a los que no estén. Pero este gran universo que comparamos con las unidades económicas que están registradas muestran una relación muy directa con la realidad que hay en campo. Solo que la pequeña diferencia del censo casa por casa con la estadística es que la estadística tiene 10 años de antigüedad. Cada 10 se hacen 10 años los censos o se actualizan cada año algunos indicadores. En el caso del censo, pues es la información más reciente, por eso es que tenemos los teléfonos y nos es posible contactar a este millón de personas que sean los susceptibles de recibir los créditos. Poco a poco les vamos a ir dando evidencia de esto. Gabriel, perdón. Se entregaron 500,000 tandas para el bienestar, que fueron los primeros microcréditos. No sé cuánto vayamos ahorita, pero dices que son 7 millones de personas que solicitaron algún tipo de crédito. O sea, si hay un universo para que no se acabe la gente que está solicitando, es decir, no va a alcanzar lo que se está planteando. Sí, para obtener el millón de créditos, un poco respondiendo a la pregunta, tenemos que contactar a cerca de 2,5 millones de personas para los que vayan descartando, los que se vayan aceptando. Tenemos suficiente demanda. De hecho, pues fue lo que justamente refería, señor presidente, de que hay una gran petición de querer salir adelante. No es una dádiva, es pedir una oportunidad para invertir el dinero. Y ya más adelante este programa va a quedar demostrado que al menos los más de 300,000 tandas que se asignaron el año pasado, pues han empezado a pagar la gente, la gran mayoría. Hay una recuperación. Dirían, el pobre paga, es cumplido y es honesto. Entonces, esta va a ser una gran experiencia y ustedes van a tener aquí a su disponibilidad toda la información, pero que va a estar evolucionando poco a poco. Creo que sí. Yo quiero preguntarle cómo se puede considerar el tema de la transparencia, porque hay una preocupación. ¿Cómo se transparenta esto? Es decir, ¿qué mecanismos hay para poder saber? Porque hay mucha gente, como usted bien lo ha dicho, demanda sobra. Hay mucha gente, por ejemplo, la gente en las playas que está vendiendo y que ahora no lo puede hacer. Por ejemplo, bien dice el compañero que me antes, bueno, que ahorita hizo la pregunta correspondiente respecto a la gente que está vendiendo con su triciclo y que ahorita ya desafortunadamente ya no puede porque lo hacía fuera de la escuela. ¿Cómo se puede transparentar eso? Y usted acaba de decir algo muy correcto. Se va a ver incluso el censo, la ampliación, para que la gente que no está incluida se pueda estar integrando. Ese mecanismo concretamente, ¿qué día, cuándo, cómo está programado?
programado para poder hacerlo saber, porque también hay mucha queja luego, solo lo dejo en queja, digo, las propias redes, seguramente a usted también le han hecho llegar cosas, como también que los brigadistas hagan correctamente su trabajo y no balancear de un lado y del otro ya no. O sea, esas serían muy concretamente las preguntas y la inquietud de la gente. Gracias, coordinador, le agradezco. Sí, la transparencia es la mejor amiga de la honestidad. De hecho, siempre van de la mano. Entonces, lo primero es que se van a poner a disposición y ya están publicados todos los padrones de quienes reciben. Y eso da un primer nivel de transparencia. Ahí está la relación de todos los que reciben. ¿Cuál es la diferencia con los padrones que ahora se publican? De todos los que ustedes van a encontrar publicados en las páginas oficiales, que por ley se tienen que tener, tienen una evidencia que se puede consultar. Solo que publicar fotografías todavía tiene sus restricciones por la ley de los datos personales que hay que cuidar. Sin embargo, un primer paso es publicar todos los padrones. Un segundo es, además de que se publican los padrones, pues está la propia verificación que hace la gente. Si no existieran los adultos mayores, las becas, ahora las tandas, pues no tendríamos las evidencias y habría protestas por todos lados. La realidad es que cuando le llega de manera directa a la gente los apoyos, ya se acaba la mayoría de los problemas. Y un gran pendiente que tenemos, que es cerrar el broche bien de esta brecha de transparencia, es que cuando la gente tiene un instrumento bancario, ya ni siquiera el propio gobierno funge como un intermediario. Los propios servidores de la nación dejan de ver a la gente porque un adulto mayor que ya tiene su cuenta bancaria y tiene su tarjeta, recibe directo cada mes y entonces el servidor de la nación ya no llega con él. Entonces ya hay un trato directo desde la tesorería a la gente. Y ese es hacia donde vamos conforme se pueda ir avanzando. Hoy en día todavía hay lugares en donde no hay bancos y entonces tenemos que llevarles el recurso directamente, pero se prueba con una fotografía en todos los casos. Entonces esa es la información que vamos a irles proporcionando poco a poco hasta llevar a la transparencia total. Gracias. Se les va informando los mecanismos, ¿verdad? Porque hay que medir y hay casos en que hay censos, por ejemplo, los taxistas, que normalmente están pues en gremios y cuando se plantea que sea directo, pues se pide sí, pero con las identificaciones y las fotos de los choferes y su testimonio de ser chofer. Y aunque eso a veces nos lleva un poquito, sufrimos mucho porque eso implica que el gobierno vaya a la gente, no la gente al gobierno, nos lleva a veces un poquito de tiempo como nos llevó a hacer el censo del bienestar. Señor presidente, otro tema también respecto a los microcréditos. Antes de eso, yo quiero que se presente aquí. Nunca has estado aquí, ¿vale? ¿Sí? Bueno, pero ahora, ella es la tesorera de la federación. ¿Vienes? Explica cómo es la dispersión de fondos, las ventajas de la bancarización, o sea, de cuando se tiene una cuenta de banco y cómo es más difícil cuando no hay este servicio. Buenos días. Bueno, lo expliqué hace tiempo, hace ya un poco más de un año. El Banco de México es el agente financiero del gobierno federal. Entre los servicios que le presta está el acceso al SPAY, al sistema de pago interbancario. Es así como la tesorería de la federación puede hacer el pago, hace el pago todos los días a proveedores, contratistas del gobierno federal, a la nómina, hacemos la dispersión de nómina, la dispersión de pensionados del IMSS, del ISSSTE, y por supuesto los programas sociales. A todos los beneficiarios, por ejemplo, del programa de adultos mayores, que tienen una cuenta bancaria, la tesorería paga a través del SPAY directamente en la cuenta del beneficiario, sin pasar, como lo decía el coordinador, por alguna mesa de ayuda o por algún servidor de la nación. Al cierre del año 2019, la tesorería hizo alrededor de 150,000 pagos, millones de pagos. Como se explicó al inicio de la conferencia por parte del titular, el director del IMSS, el programa de apoyo de créditos a las pymes que son cumplidas en el IMSS, se les va a pedir la cuenta bancaria que ellos ya tienen, porque la tesorería, porque el gobierno federal tiene esta herramienta en el que a través del SPAY, siempre y cuando la cuenta bancaria tenga una clave, que es a 18 posiciones, 18 dígitos, podemos llegar a cualquier banco, cualquier participante del SPAY, porque hay incluso cuentas, no necesariamente en bancos, como los conocemos, sino por ejemplo en sociedades de crédito, etcétera. Podemos llegar a cualquier participante del SPAY y en este caso todos esos beneficiarios que ya tienen una cuenta la van a recibir en esa misma. Y bueno, otro proyecto importante de este gobierno, como también se ha mencionado muchas veces, es ampliar el Banco de Bienestar, que precisamente llegue a las zonas del país donde hoy no hay un servicio bancario para que se pueda llevar este esquema a todos los rincones del país. Y creo que ese es nuestro trabajo. Gracias. Muy bien, gracias. O sea, el propósito, que esto es un gran cambio, es que los beneficiarios con una tarjeta, estamos hablando de llegar a 25 millones de beneficiarios en hogares, que desde la tesorería bajen los recursos directo, sin intermediación de ninguna organización social ni de ninguna dependencia gubernamental. Por ejemplo, ya estamos avanzando en el mantenimiento de las escuelas. Ya no pasa el dinero por la Secretaría de Educación Pública Federal, por los gobiernos estatales, municipales. Ya se hace la asamblea de madres, padres de familia de cada escuela. Se elige un comité, un tesorero, que se sugiere respetuosamente, es voluntario, que sea mujer, porque las mujeres son más honradas que los hombres, y al que no le guste que se vaya a volar en el avión presidencial, que lo vamos a rifar. Entonces, desde la tesorería llega el cheque, la orden de pago, a el comité de la escuela. Y los padres deciden qué hacer con ese dinero en la asamblea. Ya lo hemos dicho, pero también aprovecho para repetirlo. Si es una escuela pequeñita, multigrado, de 5 a 50 alumnos, son 150,000 pesos. Si es una escuela de 50 a 150 alumnos, 200,000 pesos. Si es una escuela de 150 alumnos en adelante, 500,000 pesos. Ahora estamos a punto de entregar a cerca de 25,000 escuelas más. Y les adelanto también a los padres de familia, los comités que van a recibir estos fondos, que nos ayuden
que por lo pronto no se use ese dinero para comprar, por ejemplo, computadoras, porque llegan a ofrecer computadoras, muchas veces se quedan ahí sin ser usadas. Ya saben cuántas experiencias han habido de ese tipo. Y que mejor, ya después vemos lo de las computadoras. Pero ahora nos importa mucho que hagan un aula, que mejoren los baños, que construyan la barda, que hagan un salón de usos múltiples, una terraza para los planteles que se demandan mucho en las escuelas rurales. ¿Por qué? Porque necesitamos que les den trabajo a los maestros albañiles, a los trabajadores de la construcción. Porque la industria de la construcción es la que reactiva más pronto la economía y tiene un efecto multiplicador. Se hace la obra, se da empleo y circula el dinero. Hay consumo. En todo tenemos que estar pensando. Porque, desde luego, hay que promover que llegue la inversión extranjera, que se instalen nuevas empresas. Pero muchas veces son empresas de uso intensivo de capital, pero de poca ocupación de manos de obra. Porque todo está automatizado. Y en un país como el nuestro, lo que necesitamos es que haya empleo. Por eso es importantísimo el programa Sembrando Vida. Porque invertimos este año en total, van a ser 28,000 millones de pesos, pero son 400,000 empleos permanentes. 400,000 campesinos, sembradores, que están recibiendo mes con mes 5,000 pesos, su jornal. Entonces, es otra forma de fomentar el desarrollo, con más distribución y de ingresos y con bienestar. Sí, señor presidente, tiene que ver también con los créditos. El asunto de entregar recurso a una persona para que autoconstruya, lo que usted comentaba hace rato. ¿Qué candado se va a poner para que esto no genere también una expansión en zonas que no se pueden urbanizar, que se han urbanizado irregularmente en algunas ciudades o que se está construyendo en zonas donde no se debe construir? ¿Qué candado se va a poner precisamente para que eso no suceda? Y si nos puede también hacer un comentario rapidísimo sobre la firma de ayer de la orden ejecutiva de Donald Trump, que ya cancela cualquier tipo de inmigración legal, no ilegal, legal a los Estados Unidos durante 6 meses. Bueno, acerca de lo primero, desde luego que va a haber una norma. Así como estamos hablando ahora de los créditos, así va a haber otra hora de la vivienda. O sea, que vamos a tener trabajo. Todo el día vamos a estar informando. A ver, ¿cómo van a estar los créditos? Sí, del Infonavit. ¿Cómo van a estar los créditos de Efoviste? ¿Cómo van a estar los créditos que se van a entregar de manera directa a los más humildes para ampliación, mejoramiento y construcción de vivienda? Sí, porque son, pues, otro 1,000,000 de créditos, pero solo para vivienda. Y vamos a ir incluyendo los créditos a los trabajadores al servicio del Estado, los créditos del ISSSTE, créditos personales. O sea, vamos a estar informando. ¿Cómo vamos a evitar que haya anarquía en cuanto a la construcción de vivienda? ¿Cómo vamos a orientar para que se respete el plan, si existe, urbano de un municipio, en un estado, en una ciudad? Eso lo van a dar a conocer los arquitectos, los servidores públicos de desarrollo urbano. Y desde luego, todo este programa de créditos en vivienda va acompañado de un programa de regularización de la tenencia de la tierra, de escrituración, de ordenamiento territorial. Acuérdense que es un programa integral, son intervenciones urbanas, donde se construyen unidades deportivas, mercados, parques y al mismo tiempo la vivienda y al mismo tiempo la regularización de la tenencia de la tierra. Procurar entregar las escrituras. Hay mucha gente que vive en sus casas desde hace años, desde luego tiene todo el derecho, pero no tiene escrituras. Entonces se está trabajando también al mismo tiempo en ese sentido. Y sí vamos a procurar que haya orden, que no haya anarquía, que cuidemos las bellezas de los pueblos, que se urbanice con cuidado, con belleza a los pueblos, que siempre haya algunos reglamentos de construcción que se cumplan, altura de edificios, el tipo de fachadas, todo esto que se puede ordenar y se puede hacer desde aquí, que es lo que estoy planteando. Por eso, la hora de la vivienda, la hora de los créditos, la hora de los programas de bienestar, el Tren Maya, el Istmo, el aeropuerto de Santa Lucía, las refinerías, aquí, informar, directo a la gente. Acerca de la política migratoria de Estados Unidos, va a informar la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero hay que tomar en cuenta que no se paraliza la actividad económica, comercial y que no va a haber limitaciones para los trabajadores agrícolas, migrantes. Nos necesitamos mutuamente. Ya no se podría cerrar la frontera por completo, porque existe un nivel de integración que hace indispensable que se mantenga abierta la frontera. Ahora nos están pidiendo, en su momento la Secretaría de Economía va a hablar del tema, todavía no es el momento, pero ellos para poder iniciar sus actividades económicas tienen que considerar lo que se produce en México y que forma parte de su cadena de fabricación. Hay muchas partes en la industria automotriz y en otras industrias que están completamente interrelacionadas. Entonces, en su momento se va a llegar a un acuerdo. Cuando ellos abran, nosotros nos hemos comprometido, sobre todo con los empresarios nacionales, a analizar estas aperturas para poco a poco ir regresando a la normalidad productiva en la frontera. Pero esto todavía no se decide porque la epidemia de coronavirus en Estados Unidos, desgraciadamente, les está afectando mucho y nosotros
nosotros también tenemos nuestra política sanitaria, pero va a llegar el momento en que vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, hay cuestiones excepcionales. El mismo presidente Trump lo ha reconocido. Hay productores agrícolas de Estados Unidos que requieren de trabajadores mexicanos. Y así, en muchos casos, solo la industria automotriz de México, dedicada a la exportación, de acuerdo a informes que me da la Secretaria de Economía, ocupa 1 millón de trabajadores mexicanos. Entonces, es algo que estamos viendo, incluso también como parte del tratado de buscar la forma de avanzar en el funcionamiento, la etapa de inicio del nuevo tratado. Gracias. Buenos días, presidente. Tengo 2 dudas relacionadas con lo que ha estado exponiendo. Entiendo que la prioridad ahorita es atender al sector de la población que va a estar más golpeado por esta crisis económica, que son los 50, 60 millones de pobres que hay en el país, pero hay un sector amplio que forma este grupo de la clase media que no está en ese rubro, que obviamente 25.000 pesos puede ser insuficiente absolutamente, pero que tampoco está en condiciones de librar pues la crisis porque no está en este sector que tiene estas condiciones más holgadas de vida. Entonces, una de las cosas que se han estado preguntando en distintos lugares del mundo incluso es la posibilidad de hacer una reforma fiscal. No sé si ustedes han pensado o tienen planeado en el corto o mediano plazo establecer algún tipo de reforma fiscal que permita paliar las condiciones económicas de este grupo y hacer que la gente que tiene 3 casas, 4 carros, 30 taxis pague más impuestos y bajar pues la presión sobre este sector que en estos momentos pues no está en ninguna de las 2 prioridades, ¿no? O sea, no está ni suficientemente rico para poder salir adelante ni suficientemente pobre para entrar en este sector prioritario. Esa es una. Y la otra, he estado muy atenta a lo que dice del sector de la construcción, que claramente es una forma rápida de reactivar la economía, pero también es una forma que tiene mucho impacto ecológico. Entonces, ayer decía usted con esto de la rumorosa y todo esto, el asunto de cómo cuidar esos equilibrios. Entonces, la pregunta es si tienen un plan de mitigación de estos impactos ecológicos que implicaría pues la reactivación utilizando la industria de la construcción. Si ya existe algún plan, si es posible que nos lo presenten, cómo le hacemos para encontrar ese equilibrio entre el medio ambiente y el desarrollo o la reactivación económica. Sí, mire, sobre lo último, es sencillo de explicar. Estamos sembrando 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. 1 millón de hectáreas. Si hablamos de un promedio de 600 árboles por hectárea, hagan la cuenta, si es 1 millón de hectáreas. ¿Alguien nos puede ayudar en eso? No solo en el sureste, también en el norte, sí, en las ciudades también, aquí en la Jusco, en la zona cercana a Morelos, la Ciudad de México tiene más territorio rural que urbano, la Ciudad de México. Y gracias a eso vivimos en la ciudad, porque en la parte rural se produce el oxígeno y el agua que consumimos. Hay un programa que tiene el gobierno de la ciudad. En Morelos también va a entrar este año Sembrando Vida. En Durango, en Sinaloa, en Chihuahua, en Guerrero, en Puebla, creo que también Tlaxcala, en fin, pero es 1 millón de hectáreas. Nunca en la historia de México, nunca. Bueno, me atrevería a decir que en ningún país del mundo. Lo que pasa que a veces falta información. Por eso ahora va a haber información las 24 horas del día. Va Jesús a tener que estar de guardia permanentemente. Pero solo por aclararles eso, ¿no? Y cuidamos mucho el medio ambiente. Estamos fomentando el que haya reservas naturales. Se me viene a la cabeza, a la memoria, lo de que vamos a llevar a cabo en la sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí. Ahí destruían antes, durante el periodo neoliberal, cerros, autorizaban minas a cielo abierto. Destruyeron el cerro que aparece en el escudo de San Luis Potosí. Lo destruyeron. Una minera. Y ahora, al contrario, una zona de reserva en toda la periferia de la ciudad. Y así, muchas cosas, ¿no?, en cuanto al cuidado del medio ambiente. Acerca de una reforma fiscal, no estamos pensando en eso, porque nuestro plan va a beneficiar al 70% de los hogares. 70%. Y es de abajo hacia arriba. Nos va a quedar pendiente de intervención directa. No es que no se vaya a apoyar. Estoy hablando del 70% de manera directa. Y eso lo vamos a llegar a demostrar, casa por casa. Cuando menos un beneficio del gobierno van a recibir. 70%. En ese 70% ya hay una franja considerable de la clase media. Yo podría decir que casi toda la clase media baja. Y cuando menos la mitad de la clase media. Ahora, ¿cómo se ayuda el 30%? Primero, si promovemos el apoyo de los de abajo, esto va a significar consumo. La gente va a tener dinero para comprar bienes, comprar mercancía. Y esto ayuda al 30%, porque muchos de los del 30% se dedican a las empresas, a los servicios, y esto ayuda. Esa es una manera de apoyar. La segunda manera de apoyar es que si atendemos a los de abajo, no solo es un asunto de justicia, de humanismo, es también garantizar la paz social. Y esto nos ayuda a todos, y ayuda al 30% de arriba. ¿Por qué? No hay crímenes, no hay robos, no hay secuestros. Lo más preciado es la libertad y vivir en paz. Y esto se logra si hay justicia. La paz es fruto de la justicia. Esto los economistas, los tecnócratas no lo entienden, no lo han entendido. Digo, no todos los economistas, no puedo generalizar. Y lo tercero, que va a ayudar mucho al 30%,
30%. Y eso también es algo que se tiene que tomar en consideración. Es un activo del actual gobierno. Es que se ha logrado mantener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Y México tiene condiciones inmejorables para que llegue la inversión extranjera, se generen empleos, se impulse la industrialización, porque se tiene asegurado el mercado económico comercial más importante del mundo. Entonces, de manera directa, el 70%. Y de manera, vamos a decir, indirecta, no tanto, el 30% restante. Porque pensamos, a diferencia de los gobiernos anteriores, que primero tiene que apretarse el cinturón el gobierno. O sea, ¿cómo vamos nosotros a hacer lo que se hacía anteriormente de aumentar los impuestos, aumentar el precio de la gasolina? Sí, estamos ganando sueldos, los altos funcionarios públicos, elevadísimos. Si tenemos aviones de lujo, si no, damos nosotros el ejemplo. Entonces, ahora no vamos a cambiar impuestos, no van a aumentar impuestos. Pero lo único que vamos a pedir, porque también aumentaban los impuestos y se afectaban a los de abajo y a la clase media, porque los de arriba no pagaban. ¿Qué no hicieron una reforma fiscal? Afectaron al pueblo raso, a la clase media. Los de arriba, si ahora lo estamos constatando, se les hace raro, extraño el pagar impuestos. Nos ven como marcianos. ¿Qué les pasa? Si nosotros no éramos sujetos de requerimientos fiscales, o le buscaban, tenían sus grandes despachos fiscales, tienen, y se la dan de muy profesionales, ¿eh? Fiscalista. Como pasaba con los penalistas, que hasta se anunciaban, no hay un solo cliente que esté en la cárcel. No tengo a ningún cliente en la cárcel. Y lo mismo los fiscalistas. Ninguna obligación de pago de impuestos. Conmigo tienes asegurado de que vas a poder evadir el pago de impuestos. ¿Ustedes creen que esos fiscalistas, esos penalistas, son así eminencias, muy buenos abogados? No. Lo que pasa es que todos tenían agarraderas. Todo era tráfico de influencia. Hasta políticos famosos lograban devoluciones de impuestos, condonaciones de impuestos, porque tenían dominio sobre jueces, magistrados, ministros, sobre todo en el gobierno federal, que antes le daba la orden a lo que ahora es la fiscalía, que era la procuraduría, a quien enjuiciar y a quien exonerar. No les comentaba yo que hace 2 días se atrevió un abogado de una de las grandes empresas, imagínense, de las más grandes, y le dijo a los funcionarios del SAT, deben no sé cuánto, creo que 8 o 10 mil millones. Estaban queriendo dar 500. Y digo, no, si son 10 mil, o agarras esto o vamos a litigar hasta el año 3000. Porque se conocen todas las triquiñuelas, las tácticas dilatorias. Ahora hay un equipo, y se lo digo con todo respeto a las empresas, que depende de mí. Estoy formando un equipo con abogados, eso sí, muy preparados y sobre todo incorruptibles. Y a partir de que se presente una querella, una denuncia, seguimiento. Y si un juez metió en el cajón la denuncia y ahí la dejó por más tiempo del debido, ese juez va a ser denunciado en la Suprema Corte de Justicia para que se termine con la impunidad. Entonces no hace falta aumentar impuestos, es nada más que todos cumplamos. Vamos a llevar a cabo esta práctica y nos conviene a todos. También no dejo de decir que la mayoría de los empresarios están cumpliendo con su responsabilidad. Hay ejemplos que destaco, lo de los hospitales privados en estos momentos difíciles. Ayer vi un video del director del Teletón ofreciendo todas las instalaciones del Teletón para ayudar en esta circunstancia al país. Lo agradezco, es un buen gesto. Ya ven cuánta polémica genera lo del Teletón. Sí, pero en estos momentos lo que están haciendo se reconoce. Lo demás ya cada quien que piense lo que considere. Pero a nosotros sí nos ayuda esta solidaridad. Gracias, presidente. Buenos días. Esteban Durán, Grupo México Publica Diario, Jalisco Publica Diario. Usted ha estado reiterando, ahora con lo de la pandemia, y que a millones de familias pues las ha tenido recluidas en sus casas, y esto sería oportunidad de recuperar los valores, tanto cívicos como éticos, la convivencia que ha habido en estos, que es muy importante. Por otro lado, también hago nuevamente la propuesta de que podría ser mediante la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación, para que regulen los contenidos que hay en televisión, dado que no ayudan en estos casos, pues para que recupere estos valores y que se fomente la educación, se fomente el deporte y se fomente la cultura, etcétera. Y esto podría ser, pues para que pudieran verse ahí programas educativos, documentales, y asimismo también pues pasar programas en las que a los jóvenes se les diga, se les instruya, se les comente qué es lo que sucede si llegan al consumo de las drogas o si llegan a involucrarse con el crimen organizado. Esa sería, yo creo, que una buena ventaja de tomar aquí con relación a la pandemia, para que de esta manera, repito, se recuperen los valores en la familia. Por otro lado, una pregunta al director del IMSS, Robledo, sobre las circunstancias por las que están atravesando los médicos, los enfermeros del IMSS, quienes pues la verdad han hecho una labor muy titánica respecto a lo que están haciendo, donde incluso han sido violentados, han sido ofendidos, y que esto ha demeritado mucho en sus labores. Ha habido quejas en este sentido también, pero ¿qué mensaje inclusive usted también podría darles al personal del IMSS para que estos den pues al 100% todo, y que de esta manera también estén tranquilos y que hagan su labor como debe de ser ante la sociedad? Por último, a la Secretaria de Economía, sobre qué ha pasado con las investigaciones que se han realizado a los superdelegados, que pues han sido la mayoría, y sabemos que esto ha recaído en la responsabilidad de Gabriel García. Sin embargo, no ha habido ninguna respuesta al respecto. Me gustaría saber si tienen alguna información de esto. Gracias. Le pedimos a su equipo.
Sí, muchas gracias, señor presidente. De verdad que aprecio esta oportunidad porque no hay palabras hoy para describir el agradecimiento, el reconocimiento que tenemos con el personal médico, con todos, con los enfermeros, las enfermeras, los médicos, las médicas, pero también los camilleros y también los conductores de las ambulancias, todos quienes están en el frente de batalla. Y nosotros hemos mencionado que hay muchas formas de ayudarlos, de apoyarlos. Una, desde luego, y es nuestra responsabilidad, es que tengan todo el equipo de protección personal, que tengan todas las condiciones, los protocolos de ingreso, de egreso de las instalaciones. También de proteger la propia instalación y a ellos. Y en ese sentido también a los derechohabientes. Por eso también somos muy reconocidos con el trabajo que está haciendo la Guardia Nacional. La Guardia Nacional está ahí presente para evitar estas agresiones. Pero ya lo que pasa fuera del hospital, fuera de esos perímetros, pues no alcanza al Seguro Social. Nosotros estamos buscando mecanismos para proveerles de transporte, por ejemplo, en algunos casos a sus casas, porque a veces también viven muy lejos. Y muchas veces este tipo de agresiones han sido justo vinculadas al transporte público, es decir, están parados en una parada de autobús o haciendo la parada a un taxi. Y creo que hay un tema que me gustaría comentar, porque justamente usted que tiene también esta parte con Jalisco, allá ha habido agresiones muy dolidas, muy sentidas. Déjenme ponerles dos casos. El enfermero Francisco Palomera, un enfermero que el 17 de este mes llegó a su departamento, después de una larguísima jornada de trabajo, salió a comprar alimentos para cenar, cuando se percató de regreso que tenía un mensaje amenazante pegado en su puerta. Inmediatamente el director del hospital lo contactó y demás, y les ofrecemos apoyo en hacer denuncias y en protegerlos, porque también en este momento se trata de protegerlos. Y por eso a las autoridades locales también pedirles eso, que estén atentos, como lo estamos haciendo, por ejemplo, aquí en la ciudad, con algunas agresiones, que les estamos dando seguimiento a las carpetas de investigación para que tampoco queden impunes. Allí en Guadalajara también, Edgar, un médico residente de un hospital, fue desalojado por su casero, argumentando justamente que pues el cuarto que rentaba cerca del hospital pues lo iba a contagiar de COVID. No hay nada más erróneo pensar que un personal de salud es el foco de la infección. Todo lo contrario, es la solución al coronavirus. Es la única forma que tenemos para atenderlo ahí, en la atención médica, en lo que corresponde a los servicios de salud. Y una forma, quizá la más importante para apoyarlos, es quedándonos en casa para evitar que la cadena de contagio siga creciendo, y entonces todas esas personas que hoy circulan, o incluso ellos, los que están agrediendo, no tengan que llegar a la hospitalización, no tengan que llegar y convertirse en casos graves. Entonces creo que es una tarea de todos, que hoy ellos, quienes están teniendo, insisto, jornadas largas, extenuantes, con mucha tensión, con mucha presión, pues con mucho miedo también, pues lo reconozcamos, pero también los defendamos. El reconocimiento es permanente, antes de COVID también, porque antes de COVID también había algunas agresiones a nuestro personal, de gente que se desespera y que lo entendemos, pero hoy más que nunca es donde estamos seguros que va a salir a relucir lo mejor de los mexicanos, la solidaridad, la empatía, y que el miedo jamás sea lo que nos domine. Y si me permite, presidente, hay un caso muy particular que a mí me gustaría comentar, porque ha estado muy activo en redes sociales. El día de antier, no ocurrió ayer, el día de antier hubo un incidente con un paciente que en un traslado de ambulancia se cayó y alguien estaba grabando. No se cayó, desde luego, sino que al hacer la maniobra hubo un error y esta persona se cayó de la camilla cuando lo ingresaron a la ambulancia. Déjenme contarles rápido cómo fue esto. Es un hospital del IMSS Bienestar, no donde ocurrió, sino en el hospital del IMSS Bienestar. Llega esta persona, un hombre de 30 años, pidiendo atención médica, entonces se le traslada al Hospital Civil de Morelia, un hospital en Tuxpan, Michoacán, que es donde está nuestro hospital, Tuxpan, Michoacán, no hay que confundir con otros Tuxpans que hay, Tuxpan, Michoacán, lo trasladan al Hospital Civil de Morelia. Llega el paciente, en el triage le indican que tiene que hacerse una tomografía, es un procedimiento regular para poder verificar. Como se ve en el video, viene con una cápsula y también el equipo de protección personal que acompaña a todo el personal que está haciendo la maniobra. Y al hacer la maniobra en el hospital se cae. Esta persona está en ese hospital, tiene 30 años, está sana, está bien, o sea, vaya, me refiero respecto a la caída, está en observación y lo estamos atendiendo. Pero ahí quiero manifestar algo, porque no debería haber escarnio sobre los camilleros y sobre el personal que hace este tipo de maniobras. Son maniobras complicadas de por sí. Ahora, imagínenselas con una cápsula, un aditamento que es adicional, y después con todo el equipo de protección personal que hace todavía más difícil. En el IMSS tenemos 1,400 ambulancias, más o menos, y todas ellas realizan más de un traslado al día. Son cientos, a veces miles de traslados diarios. Si consideramos los días que llevamos de epidemia, multiplíquenlos y vemos el tamaño de traslados que se hacen todos los días. Nadie habla de los traslados exitosos, que son la mayoría, y no es una excusa, simplemente es un error humano de nuestro personal que hoy está viviendo bajo presión, está viviendo aceleradamente toda esta tensión. Los camilleros que son tan fuertes, de verdad, físicamente, que son, quien haya estado en una camilla lo sabe, levantan un peso extraordinario, hacen ese trabajo todos los días. Hay que reconocerlos y no hacer escarnio de un error lamentable que atendimos, pero que es uno dentro de los miles de traslados que se hacen todos los días. Entonces, nosotros hemos tenido, como lo mencionaba aquí Gabriel García, una política, la transparencia para todo. Es la mejor forma de atender este tipo de situaciones de miedo, situaciones extraordinarias que no había vivido nuestro país en muchos años. Y entonces que, pues desde luego, solicitarles, y sabemos que así es, que nos ayuden a difundir toda la información, todas estas verdades, que además pues ocurrían antes de COVID. Antes de COVID había cientos, miles de traslados de ambulancia, miles de personas que hacen un trabajo físico extenuante y que hay que reconocerlos hoy, porque ahí está parte de la forma como vamos a salir de esto. Muchas gracias. Mira, el asunto de los delegados, nosotros tenemos ya la norma, está escrito y se ha expuesto que no deben
de meterse en cuestiones políticas electorales. Ya lo hemos dicho muchas veces. Si hay denuncias de servidores de la nación, de representantes del gobierno federal que están involucrados en cuestiones políticas electorales, se les va a despedir y se les va a poner a disposición de la Fiscalía Electoral y también de la Fiscalía Anticorrupción. Eso está claro, o sea, lo saben perfectamente y se va a mantener esta política. Nosotros no vamos a hacer lo mismo que hacían los anteriores y que padecimos nosotros. Yo les comentaba que hasta si ganaba una joven como reina de la primavera, si pertenecía a nuestro movimiento, le quitaban el reconocimiento. Esto de las despensas, se repartía la despensa solo a los militantes del partido en el gobierno. ¿Cómo vamos nosotros a actuar así? Nunca, jamás. Nosotros queremos que haya democracia, que la gente decida libremente y vamos a estar muy pendientes de los procesos electorales, porque un propósito es dejar establecido el hábito democrático. Eso no es aparentemente tangible, pero es fundamental. La democracia no nos va a traer el cuerno de la abundancia, pero nos va a permitir ser más justos, más respetuosos de la libertad del pueblo. Nos va a hacer más dignos, mejores. Los fraudes electorales, de veras, fueron agravios terribles al pueblo, además con consecuencias desastrosas. Imagínense lo que significó el fraude en la elección del 2006, las consecuencias, el haya sido como haya sido. ¿No estaría así el país? Entonces, nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Acerca de los trabajadores de la salud, yo apoyo al director de Seguro Social en su planteamiento. Tenemos que respaldar, apoyar, reconocer el trabajo de las enfermeras, de los médicos, de los camilleros, de los que conducen las ambulancias, de todos los trabajadores del sector salud, siempre, más en este momento. Yo les diría que son los trabajadores más importantes en este tiempo, héroes, heroínas, y tenemos que reconocer su trabajo. Hay países en donde están en retiro, en casa, y están pendientes de cuando llega el médico, cuando llega la enfermera, agotados, porque el especialista que trabaja en terapia intensiva se agota completamente. Por eso nos está costando trabajo, vamos avanzando, conseguir todos los especialistas, porque son 4 o 5 turnos en terapia intensiva, porque es un desgaste, una presión terrible, ya cuando se está atendiendo a un paciente intubado. Entonces llegan a sus departamentos, a sus casas, y los vecinos los están esperando, con carteles, con ramos de flores, los niños guardando distancia. Eso lo tenemos que hacer aquí. Si no es de esa manera, expresar nuestro reconocimiento. ¿Quién está libre de enfermarse? ¿Quién? Si no es ahora, no sabemos en el futuro, y tenemos que ser muy respetuosos. Y eso que hacen es discriminación, así se llama, discriminación. Y eso es realmente detestable. Eso no se debe hacer. Entonces, nuestro apoyo a las enfermeras, a los médicos, a los camilleros, a todos los trabajadores del sector salud, a todos, son nuestros héroes, nuestras heroínas. Una vez que pase esto, que tendrá que pasar, les vamos a hacer un reconocimiento público, todos, desde aquí, desde Palacio Nacional, que se están portando. ¿Vieron la carta de ayer de un médico ya grande que dice, voy a curar? ¿Y qué? ¿Ese médico no se puede infectar y no puede perder la vida por los demás, por atender a los demás? Es un acto de solidaridad, de nobleza, sublime, extraordinario. Entonces, cuidar a todos y pedirles también a todos los mexicanos que nos ayuden. Ya falta poco, vamos bien en comparación con otros países. No podemos dar esos datos porque son de mal gusto. Se trata de sufrimiento de muchas personas. No podemos decir que está mejor México que este otro país porque el otro país le está yendo mal porque tiene más casos, porque han fallecido más personas. Eso no. No queremos que pierdan la vida ni en México ni en el mundo, nadie. Nosotros somos del Partido de la Fraternidad Universal. Pero vamos bien y vamos bien por la participación de la gente. Fíjense, ayer dimos a conocer lo de la movilidad. Hoy me gustó porque aparecía mi municipio y quiero agradecerles que ya no aparece. Sigue estando Palenque, no ponen los datos. Porque esto lo tenemos que mantener. De esto depende mucho el que bajemos los contagios, el que no tengamos hospitalización de muchas personas, que salvemos vidas. Es preventivo, lo dijimos desde el principio. Estas epidemias, pandemias, no se curan en los hospitales, sino entre nosotros mismos. Eso es de ayer, ¿sí, verdad? Sí, antier. Déjalo, el anterior se había subido y está bajando. Sigue con las otras. La otra, donde hay cumplimiento mayor, es en los verdes, los estados. ¿Lo leemos o...? No bajó. ¿Eso es lo que nos dieron hoy en la mañana? Sí. A ver, la de ayer, la municipal. A lo mejor... Ahí está la municipal, la cambió. Sí, cambió. Esta es la que vi. Ya no está marcando. Río
Bravo, sí. Palenque se mantiene. Ya salió Macuspana. Zamora, Michoacán, se mantiene. Pénjamo, Guanajuato, se mantiene. Y San Felipe del Progreso. Pero estas son las más importantes. La delegación Benito Juárez, de la Ciudad de México. Coyoacán, de la Ciudad de México. Venustiano Carranza, de la Ciudad de México. San Nicolás, de los Garza, Nuevo León. Y Mexicali, Baja California. Que eso es muy importante lo de Mexicali, porque Tijuana, Mexicali tienen un número considerable de infectados. Estamos pendientes de Mexicali, de Tijuana, de lo que es Baja California. También muy pendientes de Sinaloa, que tenemos ahí una presencia más significativa de la epidemia. Tabasco también. No está en esto, está en los otros informes, pero y desde luego aquí la Ciudad de México. Nada más informarle a la gente que hay que estar atentos a la reunión de las 7 de la noche del doctor Hugo López-Gatell, todos los días a las 7 de la noche. Es muy buena su participación, muy clara, y ahí vamos viendo. Sí. Pues ya lo planteaste. Yo creo que es una cuestión ética. Los concesionarios deben de ayudar en eso. No apostar solo a prohibir, sino a convencer a que se mejoren los contenidos. Y puede ser que se coopere con esto que estás planteando, que es bueno, en este tiempo, que se ensaye en este tiempo, a ver qué responden los medios de comunicación. En el entendido de que sí, está toda la familia en casa, están todos los niños y se está viendo mucha televisión y series y demás. Entonces, ojalá ahí también, sin censura, por voluntad, se cuiden los contenidos. Muy bien, nos vemos mañana. Ya se publicó. Voy a verlo, pero ya lo firmé y ya se envió para publicación. Sí, como decreto. Decreto, sí. Y voy a enviar, también, qué bien que me preguntan, qué bueno que me preguntan, voy a enviar una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados, en el mismo sentido, porque la Cámara de Diputados tiene la facultad de aprobar el presupuesto, y si se van a presentar modificaciones al presupuesto, tengo que pedir la autorización de la Cámara de Diputados. Entonces, es un decreto y al mismo tiempo una iniciativa que espero enviar hoy mismo, para que con carácter urgente se atienda. Mañana a las 6 de la tarde vienen de nuevo, y mañana es viernes, ¿verdad? Y el sábado y el domingo. Bueno, vamos primero a hacer lo nuestro y vemos después. Muchas gracias.